Estimadas y estimados oyentes, reanudaremos la sesión. Me olvidé hacerles una propuesta, por ello el descanso pedagógico se adelantó una media hora. En lugar de hacer un descanso pedagógico relativamente extendido de 10 a 15 minutos a la mitad de la sesión, a las 12 del día, yo quería proponerles, me olvidé, dos descansos breves, uno a la hora justa de haber iniciado y el otro a la segunda hora, es decir, a las 12:30 más o menos. Estos dos descansos serían mucho más breves que el descanso normal y por lo tanto ustedes no perderían ningún tiempo lectivo serio. Reanudaremos entonces la sesión. ¿Qué pasó, estimado público, al comienzo de la era manierista? Y aquí me voy a servir precisamente de ese texto clásico, canónico de Arnold Hauser, que lo tienen ustedes en la bibliografía, El manierismo, porque este es un autor que va a gustar a algunos de ustedes. Era un pensador marxista prácticamente ortodoxo. Y él ha tratado de mostrar que el manierismo es la respuesta artística al comienzo del capitalismo moderno. Aunque les parezca a ustedes extraño, por eso me permito mencionarles, aquí está el gran y pesado libro, que pesa 2 o 3 kilos, es un libro muy voluminoso de Arnold Hauser. Él combina el desarrollo muy detallado de la pintura y la escultura manierista con el desarrollo del primer capitalismo. Y él precisamente nos dice que todos estos problemas psíquicos, el inicio de las alienaciones modernas y las, digamos, monstruosidades del manierismo son una manifestación o a veces una respuesta artística a una nueva era socioeconómica, el capitalismo, que comienza precisamente en el siglo XVI. Entonces, simplemente les quiero comentar algo del índice del libro. Él hace una reconstrucción muy detallada, era un gran conocedor del arte, de los pintores y escultores manieristas. Son capítulos enteros dedicados al Parmigianino, a Pontormo, a Rosso Fiorentino, a Beccafumi, etcétera, al mismo tiempo a personajes un poco desconocidos de la historia de la pintura, como Primaticcio, Niccolò del Abate, Jacobo Bassano, etcétera, para mostrar que los artistas, sin darse cuenta completamente, han sido los representantes de una respuesta en el campo de la estética, del arte, una respuesta a las alienaciones modernas que empezaban a ser generadas por el capitalismo del siglo XVI. Entonces, él muestra, por ejemplo, por qué el capitalismo italiano produjo un tipo de manierismo mucho más dedicado a los detalles en Italia, con Parmigianino y Rosso Fiorentino, y en cambio en Holanda produjo un manierismo muy diferente por la incursión del calvinismo y de las prácticas capitalistas simultáneas. Él también muestra que hay, lo que no vamos a tocar aquí, un manierismo en la literatura. Y él nos trata de mostrar que precisamente han sido los grandes literatos españoles, Góngora,
Cervantes y Calderón de la Barca, los representantes de un manierismo literario. Vamos a mencionar solo al final algunos detalles. Y lo mismo él lo dice en Francia, es decir, que Montaigne, el gran filósofo, sería el representante del manierismo afectado por esa brillante y rápida expansión del primer capitalismo en Europa. Lo mismo para la lírica inglesa y para detalles ya muy refinados, por ejemplo, la poesía en los países escandinavos y cómo esta poesía realmente representa también elementos de las alienaciones modernas causadas por el capitalismo. Todo esto puede ser verdad. Quiero mostrarles solamente un elemento que Hauser menciona muy claramente. Y aquí en la pizarra del chat les voy a poner la fecha. Muchos autores consideran muy importante este hecho. Aquí está, estimado público, le vamos a dedicar unos minutos solamente porque casi todos los expertos en arte se refieren a este suceso con el cual terminaría la parte de lo que podríamos llamar el Renacimiento propiamente dicho y empezaría el manierismo. Primero, un pequeño elemento histórico. En 1527 se realizó el saqueo de Roma por las tropas del emperador católico Carlos V. Carlos V era Carlos I de España. Los italianos en el arte se lo llama el saco, o sea, el saqueo, el saco de Roma, que produjo curiosamente reacciones manieristas, según Arnold Hauser y casi todos los tratadistas, entre la comunidad artística, por las condiciones paradójicas, o sea, autocontradictorias, curiosas, completamente fuera de lo habitual, que produjeron este saco de Roma, este saqueo de Roma. Estimado público, hay que considerar lo siguiente para comprender la historia universal. La historia universal no ha transcurrido según parámetros simples y tampoco ha transcurrido según parámetros que podríamos nosotros considerar como habituales. En 1527, el Papa, un gran protector del arte, Clemente VII, que pertenecía a la familia Medici, o sea, a los grandes mecenas florentinos del arte, perdón, Clemente, no Clemento, Clemente es lo correcto, aquí vuelvo a escribir. Este Papa Clemente VII se negó a hacer una contribución a los gastos de los ejércitos de Carlos V, que en esa época eran ejércitos de mercenarios. O sea, estimado público, no son como ahora ejércitos nacionales producidos por el servicio militar obligatorio o algo similar, no. En esa época todos los ejércitos eran mercenarios, o sea, especialistas en guerra, pagados por alguien y trabajaban solamente si ese alguien era puntual en los pagos. Y lo que pasó fue que las tropas imperiales de Carlos V se hallaban en mora de pago. Y Carlos V mismo y su gente, como no tenían con qué pagar a sus propios
mercenarios dejaron correr la voz de que el emperador les pagaba con el saqueo que los propios soldados imperiales producirían tomando Roma y expoliando a los pobres habitantes de la ciudad. En aquel momento, Roma, centro del Renacimiento, etcétera, era la ciudad más bella y cara del mundo. Entonces, los soldados aceptaron esta curiosísima contribución. Y esto ya es un motivo artístico manierista interesante. Las tropas aceptan una forma de pago absolutamente irregular, el saqueo de una ciudad amiga y aliada, aceptan como pago por los montos faltantes del pago de los mercenarios. Esto ya naturalmente entre los artistas, por ejemplo, en esa época muchos de los grandes artistas vivían en Roma, ya produjo un sentimiento de confusión muy elevado. Aquí hay que indicar, estimado público, que ese elemento de confusión, es decir, el propio emperador católico, da mano libre a que se saquee la ciudad más importante de la cristiandad católica, que era Roma, y que se saqueen los palacios vaticanos, la residencia papal, todo eso, eso ya naturalmente a todo el mundo le sonó muy raro, porque Carlos V fue siempre el campeón del catolicismo en la lucha contra los protestantes. De esas paradojas, estimado público, está llena la historia. De eso no hay duda alguna. Entonces, tenemos aquí un caso muy interesante. El caso de que se produce una conmoción fue un saqueo violento, realmente un saqueo brutal de la ciudad de Roma y de sus tesoros artísticos por tropas amigas, lo que ahora se llamaría fuego amigo en términos bélicos. Y eso produjo un sentimiento muy claro de alienación frente a la autoridad católica. No produjo automáticamente una especie de conversión al protestantismo. Eso no produjo. Pero de todas maneras, estimado público, lo que sí se generó es un sentimiento de relativismo de valores. Es por ello que el manierismo siempre ha sido considerado como el primer relativismo practicado muy claramente de valores en la historia del arte. Este saco di Roma disparó realmente la creatividad de los manieristas que ya hemos nombrado, sobre todo, estimado público, los más conocidos que están en esta lista en la pizarra del chat. Les voy a mostrar posteriormente imágenes de todos ellos para que vean ustedes qué es ese sentimiento anticlásico, ese sentimiento manierista de la exageración que todos ellos generaron, reprodujeron en distintas variantes, todos ellos de gran calidad artística. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el Greco, junto con Velázquez y Goya, es la trilogía de los más grandes pintores españoles. Los otros en su campo, Velázquez en su campo, un clásico barroco, y Goya, un espíritu desgarrado, en parte por la locura, que empezó como un gran representante del arte clásico y termina como el gran renovador de la pintura española y europea. De eso ya no nos vamos a preocupar, sobre todo de Goya, porque ya es fuera de la estética clásica, pero nos vamos a preocupar de Velázquez en la próxima sesión.
De todas maneras, lo que yo quiero mostrarles es algo muy simple para, en el fondo, para comprender. Como hemos visto, existió en el siglo XVI, justamente después del saco de Roma, una especie de agotamiento de los modelos que podríamos llamar clásicos y un interés no solo por poner en el arte, en la pintura y en la escultura, poner los sentimientos de los artistas, sino también la producción misma de los primeros esbozos de lo que podríamos llamar una estética filosófica. Por lo tanto, estimado público, aquí vamos a entrar a la cuestión cómo se producen las primeras estéticas filosóficas a partir más o menos de fines del siglo XVI, comienzos del XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Quiero recordar a ustedes que casi todos los conceptos filosóficos han sufrido, estimado público, una notable evolución. Evolución. Es decir, no significan lo que nosotros creemos. Y eso se puede ver en el concepto clásico de estética. La palabra griega es aesthesis. Aquí les voy a mostrar en la pizarra del chat cómo se escribía en griego. Significa simplemente percepción, o más claramente percepción sensorial, o sea, percepción del mundo exterior mediante los sentidos. Durante siglos de siglos, aesthesis es más o menos estética en castellano, tuvo un significado neutral de percepción sensorial. Pero este sentido de la palabra va variando en el curso de los siglos. Kant mismo, que escribió la crítica del juicio, que lo vamos a tratar ahora, Kant mismo utilizó la palabra estética en el sentido clásico de percepción sensorial, no en el sentido de una disciplina más o menos autónoma de la filosofía que estudia y analiza obras de arte y se preocupa de dilucidar qué es, por ejemplo, el concepto de belleza. Eso viene muy posteriormente. Recién a partir del siglo XVIII, estética tiene el significado de, primero, percepción de lo bello, de lo atractivo, de lo agradable. O sea, empieza a modificarse el sentido de la palabra. No es una percepción neutral de todo, sino primero es la percepción de lo bello, de lo atractivo, de lo agradable. Y después se convierte en la disciplina de lo bello, de lo atractivo y de lo agradable a partir de mediados del siglo XVIII. Y hasta hoy, estética en general, salvo excepciones que siempre hay, es considerada como esa disciplina autónoma, muy controvertida, probablemente con la metafísica, una de las subdisciplinas más controvertidas de la filosofía, que se encarga de decirnos qué es lo bello, qué es una obra de arte, cómo se ha desarrollado el arte, sobre todo a partir de la estética de Hegel, que también la vamos a ver brevemente. Recién, estimado público, con la Ilustración en el siglo XVIII, creció el interés de un público más o menos educado, también de una magnitud superior
al público de siglos pasados que se dedicaron a estudiar para, justamente para ese público educado, a esclarecer mediante un análisis científico las obras de arte y de literatura. Ya en el siglo XVII, sobre todo en Francia, en París, empiezan a producirse algunas instituciones que Jürgen Habermas las ha considerado extraordinariamente importantes para la conformación del espacio público moderno. Y esas instituciones, aunque ustedes no crean, son el café y el salón. Aquí les voy a poner al autor, el gran filósofo alemán actual de la Escuela de Frankfurt, y su estudio sobre la opinión pública, que es la primera obra grande que publicó Habermas, donde él señala que el café y el salón son dos instituciones extraordinariamente importantes para la conformación de lo que hoy llamamos la opinión pública autónoma del gobierno y del régimen de turno. En el café y en el salón, ya en el siglo XVII, se empezó a discutir sobre gustos. Eso es muy normal, estimado público. Es decir, un conjunto tanto de hombres como de mujeres que acudían al café y al salón, ambas instituciones abiertas a las mujeres desde un comienzo. Y además, sobre todo, el salón. Generalmente los grandes salones literarios intelectuales en Francia, en Viena y en Londres eran salones regentados o financiados por mujeres de clase alta. En esos salones había naturalmente un interés muy grande por política, por los chismes del día, inevitable, pero también el discutir sobre teatro, novedades literarias, novedades artísticas, qué estaba pintando cuál pintor y por qué este pintor X estaba ahora de moda y lo había desplazado ayer, que hasta ayer era el pintor más importante. Entonces la gente culta se hace la siguiente pregunta: ¿por qué un gran representante del arte cae en un relativo olvido? ¿Por qué es reemplazado por otro? ¿Qué criterio en el fondo es el que decide qué es la belleza, qué es lo agradable, qué es lo atractivo? ¿Cuál es el núcleo de ese criterio? ¿Por qué aparece en un momento esa idea de que un tipo de criterio artístico se sobrepone fácilmente al otro? Tiene que ver con el fenómeno de la moda. Y como ustedes pueden fácilmente imaginarse, en los cafés y salones parisinos de los siglos XVII y XVIII, obviamente las frivolidades, las modas pasajeras, lo efímero en el gusto público estaban naturalmente a la orden del día. Pero siempre en un café y en un salón, siempre hay gente culta e interesante. Y esa gente culta e interesante pide, no exige, pide a veces a su amigo el intelectual, a su amigo el tipo un poco más culto, le pide un esclarecimiento de por qué una moda reemplaza a la otra. Y obviamente también se discute el problema: ¿qué es la belleza? ¿Qué es lo atractivo? Con perdón de las damas presentes, mi deber es mostrar también aquí a mi distinguido público
una temática esencial en la discusión de qué es la belleza. Por ejemplo, ¿por qué una mujer reputada como la más bella de la historia francesa y europea, al poco tiempo cae en el olvido? ¿Por qué? Es decir, ¿qué criterio han tenido, sobre todo los varones, para erigir sobre un pedestal a una mujer y para largarla abajo del pedestal al poco tiempo? Es decir, la belleza es algo que tiene que ver con problemas sociales, con modas circunstanciales. Tiene que ver también, obviamente, con decisiones políticas, con gustos de la corte, del rey. Tiene que ver, obviamente, con muchísimos factores. En esa época, ustedes imagínense la corte de Luis XIV en Versalles, más o menos 2000 nobles reunidos en la corte que se aburren soberanamente, pero que tienen que estar allí por orden real para no perder sus privilegios, su poder, sus nombramientos, etc. Esos 2000 nobles escuchan cada noche gratuitamente, pagados por el rey, conciertos de música, representaciones de teatro y representaciones de ópera. Y al mismo tiempo, circulando por los amplios salones de Versalles, ven cuadros, pinturas, esculturas, y ven también que cada cierto tiempo esas pinturas y esculturas son reemplazadas por otras o movidas en los salones de acuerdo a criterios de selección. Entonces, no todos los representantes de la clase alta, y aquí quisiera defender a algunos, no todos son gente frívola y estúpida. Hay también, como en todo grupo social, como en todo estamento, hay también gente cultivada. Y esa gente cultivada es la que se dedica a discutir criterios de belleza. Se dedican a discutir por qué los conceptos de hermosura, de atracción, de lo agradable, del buen gusto, ¿por qué van cambiando? Porque se dan cuenta que el cambio, la moda, no es algo tan frívolo como nos imaginamos desde una mirada democrática y republicana desde el siglo XXI, sino que realmente había una búsqueda de la belleza. Esa gente rica y privilegiada que abundaba en los cafés y en los salones, también era gente, algunos, obviamente la minoría, era gente que se preguntaba también por qué la belleza de ayer ya no es la de hoy, por qué la moda de ayer ya no vale hoy, y se dieron cuenta que todo esto tiene que ver con la búsqueda de la belleza, es decir, con una especie de instinto, de sentimiento profundo del ser humano que desde muy temprano se dedica a esclarecer la pregunta: ¿qué es lo atractivo? ¿Qué es lo hermoso? ¿Qué es lo agradable? ¿En qué consiste en el fondo la belleza? Se necesitaban, estimado público, análisis más o menos intelectualmente bien fundamentados, análisis más o menos sistemáticos acerca de los objetos bellos y de los procedimientos artísticos para producirlos. Lo bello pasa a ser una cualidad que se desprende del mero gusto circunstancial y se convierte en un fenómeno que merece ser estudiado racionalmente. Entonces, ya en la primera mitad del siglo XVIII, los que van a producir la enciclopedia, Diderot, D'Alembert y sus amigos se preocupan intensamente por analizar qué es lo bello, cuáles son las circunstancias
que fundamentan la belleza y la pregunta realmente central, ¿por qué a 2000 años de distancia nos sigue gustando los pocos testimonios del arte clásico griego que se han salvado de la destrucción de los siglos? Esa es la gran pregunta que se hacen los primeros filósofos de la estética. Reitero la pregunta por su incomparable importancia, que también Marx la reconoce. Empezaré por la formulación marxista. En una de sus obras más secas, más técnicas, que él no la publicó en vida y que probablemente no pensaba publicarla en vida, que se la conoce también en castellano por el nombre alemán, como no fue publicada regularmente por Marx, él mismo no le dio un título, sino que en la primera página aparecía la palabra Grundrisse, que en alemán es un plural, que en alemán significa simplemente fundamentos o elementos centrales o los primeros peldaños. Grundriss es una palabra típica de la arquitectura. Se llama Los Grundrisse de la economía política. Y en esta obra, muy seca, pero aparentemente muy importante, ahora ha sido reelaborada, revisitada, reacondicionada por Enrique Dussel. En estos Grundrisse, Marx se hace la pregunta: si todos los valores son relativos y tienen que ver con las relaciones de producción, si todos los valores sociales son realmente dependientes de la esfera socioeconómica, dice Marx, ¿por qué nos sigue gustando el arte clásico griego de hace 2000 y tantos años? Él se hace la pregunta y él da a entender, y por la correspondencia con Engels y con otras personas está muy claro, que Marx era un gran admirador del arte clásico. Es decir, él reconocía, estimado público, la importancia, usaré un adjetivo dramático, la importancia imperecedera, es decir, inmortal, la calidad clásica. Lo clásico es lo que supera su tiempo, lo que es incólume al paso del tiempo. Eso significa lo clásico. ¿Por qué las obras de arte de la antigua Grecia nos siguen gustando 2000 y tantos años después, pese a que las condiciones socioeconómicas, los modos de producción, las relaciones de producción, todo ello ha cambiado fundamentalmente? Marx esboza una respuesta por la calidad de esas obras. Él dice, es la infancia del arte que ha preservado su calidad intrínseca. Entonces, no sigue Marx, luego pasa a cuestiones estrictamente económicas. Pero esta pregunta que se hace Marx, que la voy a formular de la manera más sencilla posible: ¿existe algo que hace que algunas obras de arte tengan una belleza que sea independiente del tiempo y de las condiciones socioeconómicas, culturales y políticas, y que por lo tanto también pueda ser apreciada y estimada positivamente por generaciones muy posteriores a su creación? ¿Existe? Claro que existe. Por eso Marx, que trabajaba en la biblioteca del Museo Británico, obviamente se sabe que a veces le daba una vuelta. En esa época el acceso era gratuito, muy poca gente a mediados del siglo XIX iba a los museos. No es como ahora, el British Museum, realmente hoy hay que hacer cola para ver una obra de arte.
En esa época era poquísima gente que iba y por lo tanto no valía la pena cobrarles entrada. Entonces, Marx se dio cuenta, estimado público, de ese fenómeno que podríamos llamar la belleza clásica. Existe la belleza clásica. Y yo les pregunto a ustedes, ¿existe algo así como un concepto y unos productos de una sociedad que consideró bellos algunos artefactos, artículos, obras de literatura y de pintura que también hoy en día nos gustan? ¿Existe eso? Entonces, naturalmente, ahí hay un problema típicamente filosófico. Y ese problema ha sido agudizado por el manierismo. Porque los manieristas, todos ellos, nunca hablaron mal de las obras de arte clásicas, simplemente siguieron otros patrones anticlásicos, pero teniendo siempre a lo clásico como un ideal inalcanzable. Por eso hicieron obras anticlásicas, porque ese ideal no se podía alcanzar fácilmente o estaba fuera de moda, pero ninguno de ellos dijo hay que eliminar el arte clásico. Entonces, estimado público, hay obras de arte de calidad que podríamos calificar de paradigmática, de calidad modélica, que es lo mismo que clásica, y estas obras de arte parecen, me refiero cuidadosamente, parecen encarnar una belleza que supera su época. Y esto es naturalmente el gran tema de la estética filosófica. Siempre, desde la más remota antigüedad, hay testimonios sumerios sobre ello, de 5.000 años de antigüedad. Siempre hubo una reflexión sobre gustos y concepciones de lo que es lo hermoso, lo agradable, lo atractivo. Siempre ha habido. Sobre cuerpos humanos, sobre el cuerpo femenino. También desde la antigüedad, por ejemplo, los himnos sumerios cantan algunos paisajes que son considerados como bellos. Por ejemplo, el paraíso terrenal en la Biblia y en los textos sumerios es cantado como un jardín frondoso bien cuidado. Y automáticamente, estimado público, el desierto, la estepa, la sequedad es considerada como la contradicción, como la antípoda a lo bello. Lo bello es lo frondoso, lo cuidado, el jardín del Edén. Lo mismo en toda la cultura árabe y en la civilización islámica. El jardín es la representación realmente del paraíso, es decir, del paradigma sin par. Desde la antigüedad, por lo tanto, ha habido reflexiones sobre qué es lo bello. Por ejemplo, el cuerpo femenino siempre ha sido objeto de una reflexión, a veces muy grosera, a veces muy elevada. Se puede ver, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares de la Biblia, atribuido al rey Salomón, que es uno que es curiosísimamente dentro del Antiguo Testamento, dentro de la Biblia, que a momentos es tan aburrida, estimado público, yo soy el primero en admitirlo. Hay un pequeño libro que se llama El Cantar de los Cantares, que está lleno de reflexiones estéticas sobre el cuerpo femenino. Entonces, aquí tenemos el testimonio de que obviamente muchísima gente durante larguísimo tiempo ha reflexionado sobre gustos, preferencias estéticas, es decir, ha reflexionado sobre la esencia de la belleza. Estimado público, desde bromas de mal gusto
hasta conceptos sagrados sobre lo hermoso, como la representación o la participación de objetos en algo que es santo, realmente ha habido una enorme producción de un material que no es filosófico, pero que tampoco podemos desecharlo arrogantemente. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares del rey Salomón no es algo, por su belleza literaria, no es algo que arrogantemente podemos desechar, dejarlo de un lado, decir es literatura machista, antifeminista, es literatura arrogantemente grosera con respecto a la belleza femenina, es una literatura que no vale la pena ni mencionarla. Eso sería una forma de arrogancia, una forma además de discriminación autoritaria porque no está basada en argumentos racionales. Desde, como les decía, desde bromas pesadas hasta el plano de lo sagrado, la belleza siempre ha tenido un lugar importante en las ocupaciones humanas. Por ejemplo, en el arte asirio y babilónico, ha habido algunos objetos muy estimados, como los toros alados, y estos eran concebidos como hechos por artistas humanos, pero con inspiración divina. Es decir, los toros alados y algunas grandes obras del arte asirio y babilónico, por ejemplo, la Vía de las Procesiones, sobre eso hay literatura de la época, o sea, de la época de Babilonia. Hay literatura sobre cómo tenía que ser construida la Vía de las Procesiones, los mosaicos esmaltados que estaban a los lados de la Gran Vía de las Procesiones, la puerta de Ishtar que conduce a los recintos sagrados del templo y del palacio en la antigua Babilonia. Todo eso, estimado público, ha tenido su literatura, claro, no filosófica, solo literaria en su momento. Y ahí se nota que ha habido una reflexión protoestética y protofilosófica sobre el tema qué es lo bello, qué es lo agradable, qué es lo atractivo. Y curiosamente, lo bello, lo agradable y lo atractivo en la cultura de la antigua Mesopotamia forman una unidad. Lo verdaderamente atractivo, o sea, lo que despierta el interés de una buena parte de la población, es al mismo tiempo lo bello. Y lo bello para sirios y babilonios era lo sagrado, lo santo, lo que compartía una esencia divina. Todos estos elementos son simplemente peldaños para ir pensando en una estética filosófica. Desde el Renacimiento, lo bello pasa a ser algo construido por seres inspirados por las musas, es decir, inspirados por algo sobrenatural y separado ya de lo religioso. Eso es lo interesante y el caso de Tiziano, por eso les he mostrado la famosa pintura El amor sagrado y el amor profano, nos muestra lo siguiente. Lo bello se desprende de lo estrictamente sagrado, pero sigue inspirado por las musas, es decir, por seres sobrenaturales que se dedican a darle impulso a los artistas. Entonces, los artistas, a partir del Renacimiento, dejan de ser considerados como simples artesanos, como técnicos en un oficio, y pasan a ser considerados en la misma categoría que los grandes intelectuales y los sacerdotes, o sea, seres inspirados por algo cercano a la divinidad,
como son las musas. Entonces, lo que producen, estimados oyentes, lo que producen los artistas es algo que está un poquito más arriba, por encima de la esfera de lo cotidiano, de lo diario, de lo habitual. El arte pasa a ser realmente el producto de algo que no es lo sobrenatural religioso, pero es lo sobrenatural estético. La producción de belleza por los artistas pasa a ser uno de los aspectos más aceptados, más queridos y más emblemáticos, por ejemplo, de la identidad de un pueblo. Los italianos hasta hoy, estimado público, cuando hablan de su país, inmediatamente hablan del arte, de la arquitectura, de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, como parte de la identidad colectiva de la nación italiana. Quiere decir que los testimonios del arte, las obras de arte, se convierten en algo muy valioso, en algo que está por encima y por afuera de la esfera de lo habitual y normal. Lo bello es algo declarado así por él, es algo conocido, declarado y trabajado por el ser humano y aceptado como algo notable, que no es necesariamente religioso, pero producido por seres, los artistas, que tienen un talento sobrenatural. Quiere decir un talento fuera de lo natural. El artista pasa a ser una de las figuras más veneradas del ser humano porque pueden producir lo bello, lo que se acerca a lo perfecto. Quiero mencionarles a ustedes que el divino Platón, no por casualidad recibe a su vez este epíteto, en dos obras, estimado público, también se ha referido a esas cualidades excepcionales del ser humano. Y simultáneamente vamos a continuar hasta las 2 de la tarde para que ustedes no sean perjudicados. Entonces, se interrumpió la sesión inesperadamente cuando les decía lo siguiente. Hay algunos elementos de filosofía estética en Platón, en el Timeo y en Ión, y también en Cicerón, en los sueños de Escipión, que es una parte de la República, obra que nos ha llegado extremadamente fragmentada. Por las dudas, les escribo el nombre del autor y el título de la obra, El sueño de Escipión. Es parte de la República del mismo autor. A ver si sale bien. Ahí está, estimado público. Y por las dudas, vuelvo a anotar, eso creo que han recibido Platón en dos obras, en Ión y en el famoso Timeo, toca el mismo tema. El tema, estimado público, es el siguiente. ¿Por qué hay seres, los artistas, con un talento sobrenatural, un talento que tiene que ver con la inspiración de las musas, que se acercan o que producen lo perfecto?
Es decir, existen algunos personajes que se elevan por sobre su posición de simples artesanos de la palabra o de la pintura o la escultura y llegan a producir cosas extraordinarias de gran perfección que ahora llamamos estética. Entonces, la pregunta es importante porque estos personajes ya no son simples artesanos, simples funcionarios o empleados de alguna institución poderosa o de algún gobernante que hacen representaciones en obras de arte, sino que se convierten en artistas, en demiurgos, en creadores de algo original. Esta es la palabra griega clásica, el creador artístico que se acerca a la calidad divina, o sea, se sobrepasa a sí mismo, deja de ser un simple pintor, un simple artesano, y se convierte en un gran elaborador de lo perfecto. Entonces, el Renacimiento y el siglo XVIII tiende a enaltecer a estos personajes, porque, estimado público, estos personajes sobresalen totalmente de la capacidad normal del ser humano. Dentro del propio gremio de los artistas, estos realmente inspirados por las musas nos dejan obras eternas, como lo hubiera dicho Karl Marx en el libro que les he citado, Los Grundrisse de la economía política. Quiero mencionarles a ustedes ahora a un gran pensador. No fue filósofo, aunque estudió filosofía en la universidad, pero fue, digamos, el gran inspirador de las teorías estéticas inmediatamente posteriores, el inspirador de las teorías de Baumgarten, Kant y Hegel. Este, este personaje que ha pasado a la historia, pueden ver ustedes en internet muy fácilmente, fue Joachim Winckelmann. Como es realmente un creador muy original de teorías, lo vamos a ver brevemente, estimado público, por su enorme importancia precisamente en la producción ya de una teoría filosófica propiamente dicha. Permítanme, por lo tanto, una brevísima exposición de la persona y obra de Winckelmann. Él fue arqueólogo, fundador de la historia científica del arte y también fue el fundador de la arqueología como una ciencia, como es ahora, no como una afición ocasional. Alguien creía que había una obra de arte o un tesoro en el subsuelo y se ponía a excavar. Es el primero que ha inventado además procedimientos estrictamente racionales y científicos para obras de excavación. Pero su importancia no solo radica en que fue el primer arqueólogo científico, sino también es el inspirador de algo muy importante que se llama la calogatatía. Aquí les escribo el nombre. Esta palabra griega, que ruego considerar, significa la educación por medio de ejemplos y vivencias de la belleza. O sea, hay que educar al alma infantil y juvenil en contacto permanente con hechos
y procedimientos que dimanan, que irradian belleza, para que esta persona se convierta en un verdadero ser humano racional y al mismo tiempo comprensivo de lo más alto de la actividad humana, que sería el arte. Naturalmente que Winkelmann, estimado público, alcanzó una gran fama por sus obras. En 1755 publicó Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en pintura y escultura. Reitero el título: Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en pintura y escultura, que le valió inmediatamente una gran fama internacional. Tanto es así que él, que era alemán, nacido en un pueblito perdido en el reino de Prusia, en la provincia de Brandenburgo, en 1717, y que había estudiado teología y filosofía con muchas dificultades, hombre de origen muy modesto, que tuvo que ganarse la vida como preceptor de casas acomodadas, como bibliotecario también de personajes importantes, o como excavador en las famosas excavaciones en Herculano y Pompeya. Este señor, para que vean ustedes la importancia que tenían antes los libros, cosa que hoy se ha perdido, en base a este libro, Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en pintura y escultura, fue nombrado inspector presidente de antigüedades en Roma, con validez para gran parte de Italia. Entonces, este hombre realmente se convirtió en muy, muy importante, y al mismo tiempo se pasó del protestantismo luterano al catolicismo. Lamentablemente, pocos años después, en 1768, mientras estaba en Trieste, una ciudad del noreste italiano actual, que en esa época pertenecía al Imperio Austriaco, fue asesinado en circunstancias poco claras. De todas maneras, este autor, Winkelmann, en 1764, publicó su Historia del Arte de la Antigüedad. Y en 1773, lo más importante filosóficamente, Tratado sobre la capacidad para sentir lo bello, que es una obra en el fondo de pedagogía. Reitero el título porque el título ya es interesante: Tratado sobre la capacidad para sentir lo bello. Winkelmann tenía un gran talento pedagógico, y entonces él en este libro trata de volcar sus conocimientos y su práctica, y intenta para el público lector el inculcar algo que se puede aprender si uno tiene la buena voluntad de hacerlo. Todo ser humano, incluyendo las mujeres, lo que en esa época no era tan claro, para Winkelmann todos los seres humanos tienen la posibilidad de desarrollar una capacidad para sentir lo bello, que es la kalokagatía, es decir, la educación a lo bello. Todos podemos ser educados a lo bello, porque este es el punto platónico muy interesante.
Dentro de nosotros está la capacidad de aprender a sentir lo bello. Y por medio de la lectura, por medio de la mayéutica, esa técnica socrática de sacar de adentro lo que uno mismo tiene, uno puede llegar a sentir en el fondo de las entrañas del corazón y del hígado, que son los dos órganos que tienen que ver más, se creía en esa época, con la esfera de los sentimientos y las intuiciones. Uno puede combinar el esfuerzo racional de aprendizaje, sobre todo leyendo. Uno puede combinar ese esfuerzo racional con el sentimiento que todos tenemos para poder comprender lo bello. Entonces, como todos nosotros podemos aprender qué es lo hermoso, lo bello, lo atractivo, lo agradable, lo que necesitamos es